Intentar explicar por qué un historiador tiene curiosidad, inquietud, interés en averiguar de dónde han salido las cosas es realmente la propia profesión de historiador, es esta curiosidad infinita, ¿no? Poder llegar a esclarecer, por ejemplo, el caso Mutua Universal, que es una empresa ya más que centenaria, cuáles son sus orígenes, qué personas estuvieron realmente en la creación de Mutua Universal, por qué tuvieron este interés. ¿Por qué se involucraron en este proyecto cuando estaban realizando otras actividades? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salían? ¿Por qué colaboraban entre ellos? ¿Por qué en aquel momento? ¿Por qué en Barcelona, donde se creó Mutua? Responder todas estas cuestiones nos ayuda a entender la trayectoria, el recorrido, la expectativa vital de una empresa o de una mutua como Mutua Universal, de una larga trayectoria y una gran incidencia social, ¿no? Decía Max Weber que para saber qué somos hemos de haber llegado a averiguar de dónde hemos venido, cómo hemos llegado a ser lo que somos. Si no, es imposible. Y un poco este es el esfuerzo del historiador. Bueno, primero agradecer que alguien considere que es ameno el relato de un libro de 400 páginas. Esto siempre es agradable para un autor. Yo creo que, ¿cómo se consigue? Realmente hay un tema de oficio, de experiencia realizando este tipo de actividad, de metodología. Yo creo que hay algo fundamental, es decir, lo que se tiene que hacer es intentar contextualizar lo que estás explicando. Tú puedes ir explicando la historia, por ejemplo, de Mutua Universal a través de una cronología, o sea, fechas, datos, pero sin ver qué está pasando alrededor. Esto nos daría una historia muy gris, muy plana. Y realmente lo que se ha de hacer es decir, oiga, ¿esto dónde está pasando? En una España de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que ha perdido Cuba, que está empezando a entrar en el nuevo siglo, en que de repente aparece la Guerra Civil, o la Segunda República, o es la España de la posguerra civil con sus problemas, o la democracia. Es una España en que el Estado piensa que ha de dedicar tiempo, dinero y esfuerzos a la educación de sus ciudadanos, a la salud, a los servicios sociales, o no, como era a finales del siglo XIX. Es una España con seguridad social o sin seguridad social, con un índice de analfabetismo del 90%, como era a inicios del XX, o con una escuela obligatoria en que todo el mundo sabe leer y escribir. Es una España en que la gente piensa que se vive ahora igual que se vivía hace 50 años. Le cuesta mucho al ciudadano pensar que antes se vivía de otra manera, que hace 50 años nadie tenía aire acondicionado. Muy pocas viviendas tenían calefacción. Hace 100 años no había cuartos de baño prácticamente. No existían. Realmente estudiar una carrera técnica en la universidad durante todo el siglo XIX solo se podía prácticamente estudiar en la filosofía, en la carrera de filosofía, en una asignatura horrenda que se llamaba cálculos sublimes. No había escuelas técnicas. Ahora hay escuelas politécnicas por todos lados. Realmente estamos en una sociedad muy distinta. E intentar contextualizar, explicar lo que para uno es obvio, pero quizá para el lector no es obvio. Esto es fundamental. Darse cuenta de cómo ha cambiado la sociedad. No puedes analizar con ojos actuales lo que pasaba hace 100 años. Te has de situar en la época. Realmente esto es más laborioso, más largo, quizá más complejo, más difícil, pero a la vez más satisfactorio, porque en lugar de explicar que hay un autor muy brillante que escribe unos libros que nadie entiende nada, lo que se intenta es que crezca el interés del lector en el libro y lo incorpore a su conocimiento, a su talante, a su manera de ser. Explicar la historia de 100 años de historia del sector de las mutuas es realmente complejo. Han sucedido muchas cosas a lo largo de 100 años. En este momento es una parte básica de todo el sistema de la seguridad social en España, prestando sus servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas de una forma eficiente. Por esto ha ido adquiriendo cada vez más competencias y más atribuciones. Realmente es un ejemplo muy claro de colaboración público-privada. Realmente es un caso claro de un servicio público prestado por una institución privada que es una institución privada, pero sin afán de lucro, lo cual es una categoría muy peculiar y yo diría muy exigente de las instituciones privadas. Realmente es una colaboración que ya
dura muchos años y que funciona con mucha precisión. ¿Cuál es la evolución del sector de las mutuas? Es bastante, sintetizando un poco, porque 100 años si no nos podemos alargar. Esto empieza con el ministro Dato, que hace la primera ley de accidentes de trabajo en España en el año 1900. Extrañamente, en términos actuales, el señor Dato no era ministro de Trabajo, no había existido nunca un ministerio de Trabajo, era el ministro de la Gobernación, porque el tema de los trabajadores es un tema de orden público, de policía, no de otras cosas. Vemos cómo ha cambiado la sociedad en estos años. Hace la ley de accidentes de trabajo, dice, bueno, el empresario es responsable de los accidentes de trabajo de sus empleados y esto de alguna manera se ha de cubrir y a través de su ley se puede asegurar esto en compañías de seguros, digamos, mercantiles, por decirlo de alguna forma, o en mutuas. Empiezan a aparecer mutuas, Mutua Universal aparece en 1907, es la mutua con el número 10 de las que se crean. Durante muchos años ha sido la mutua patronal número 10 y empieza su actividad. Realmente, ¿qué pasa en estos años? Bueno, pues van apareciendo mutuas. Cuando hay la gran explosión en 1932 con la Segunda República, que hacen una ley en que declaran obligatorio tener asegurado a los trabajadores, por tanto, no se puede no tenerlos asegurados, se han de tener asegurados, esto hace un gran crecimiento del mercado y el número de mutuas crece de forma muy importante hasta casi 200. La fase siguiente, ya es después de la Guerra Civil, aparece el seguro obligatorio de enfermedad como una parte del fuero del trabajo que se implanta en aquellos años. Esto hace que se ha de administrar separadamente, pero es otra actividad que se tiene que tener en cuenta. Pero la gran explosión viene en los años 60, en 1963, cuando aparece la ley de la seguridad social en que se implanta un sistema de seguridad social en el país. O sea, hay temas fragmentarios anteriormente, pero aquí aparece la ley de seguridad social, ¿no? Y ahí es ya esta España que ha pasado el plan de estabilización del 58, los planes de desarrollo de los 60 y que se está abriendo, una economía que se está abriendo a la normalidad después de la guerra, ¿no? Después de esto, ¿qué pasa? Bueno, en la ley de la seguridad social del 63 hay una cosa oculta muy importante, que es que el que se dedique a esto solo se puede dedicar a esto. Y ahí empieza un proceso que culminará años más tarde, 69, en que en aquella época la mutua, que se había llamado Mutua General de Seguros en su constitución, tiene que separar su actividad en otros sectores de la actividad de seguro de accidentes de trabajo, porque la ley obliga, ¿no? Realmente, con todo esto, al final, lo que va pasando es va evolucionando los conceptos hasta que las mutuas serán más que entidades propias, entidades colaboradoras de la seguridad social. Y este nombre va apareciendo y cada vez en las sucesivas leyes, la de 2014 la última, ya es bastante evidente en este sentido. Y con esto estamos llegando prácticamente a todo. ¿Qué ha pasado en el sector? Pues de las 200 y más, unas cuantas más mutuas que existían, en estos momentos no llegan a 20 mutuas las existentes en España. Ha habido un proceso, un gran proceso de concentración, también de desaparición de algunas, quizá las menos eficientes, las más marginales, las que tenían menos actividad, y el sector de mutuas sigue, pero sigue con, no llega a 20 entidades. Bueno, llegamos a hablar claramente del protagonista del libro, que es Mutua Universal. Mutua Universal, como os he dicho, se crea en 1907 por la nueva ley de accidentes de trabajo, de seguros de accidentes de trabajo. ¿Y de dónde sale? Salen de un grupo de empresarios que dicen, bueno, vamos a hacer algo, somos todos empresarios, tenemos trabajadores, todos pueden tener accidentes, lo hemos de asegurar, lo vamos a resolver entre nosotros. Esto es una muestra de vivencia, de valor de la sociedad civil, que dice, hay un problema, vamos a resolverlo, ¿no? No vamos a pedir a alguien que lo resuelva, sino vamos a afrontarlo y vamos a resolverlo. ¿Quién son estas personas? Dejadme fijar solo en dos personas, que son el que es primer presidente, Trinitat Rius, y primer vicepresidente, Josep Mansana, que después será el segundo presidente, que uno sucede al otro. Los dos son muy distintos. Son dos personajes de la burguesía catalana de la época, en que Trinitat Rius viene del mundo del comercio marítimo internacional, con intereses en Guinea, Marruecos, barcos, etc. Es decir, una burguesía tradicional.
con algún matiz político en la Liga Industrial y Comercial de Cataluña, bueno, pero realmente un emprendedor. Este apuntará los 4 primeros empleados en los libros de Mutua Universal, protegiéndolos de accidentes de una de sus empresas. El otro, José Mansana, es un perfil relevante también, pero distinto. Es un individuo que a inicios del siglo XX es ingeniero industrial y abogado. Hay pocos, por no decir ninguno más, que tenga este tipo de formación. Es el gerente de la Catalana de Gas y Electricidad, una gran compañía de la época. Y es el segundo que apunta a sus empleados, apunta a 300. Es un individuo que en lugar de tener una cierta vocación política, la tiene cultural. Es el presidente del Liceo de Barcelona, el principal coleccionista de arte japonés de Europa. Es un personaje. Los dos se ponen de acuerdo, dinamizan un grupo de empresarios y crean Mutua Universal. Y esto es bonito ver lo que yo decía antes, ¿no? Decir quién son, qué hacen, por qué lo hacen y por qué lo hacen juntos. Realmente Mutua Universal tiene mucho éxito. En los 8 primeros años de su existencia, en los 12 primeros años de su existencia multiplica por 8 veces su actividad. Al final de estos 12 primeros años tiene ya 30.000 obreros cubiertos de accidentes de trabajo. Por tanto, es una historia de éxito. Cuando viene la Segunda República y hace obligatorio el seguro de accidentes, cubrir el seguro de accidentes, Mutua Universal piensa que esto igual acaba en una estatalización de esta actividad y empieza a abrirse a otros sectores de los seguros por si acaso. Realmente así se llega hasta después de la Guerra Civil, en que Mutua Universal de los años 40 a los años 60 es la mutua más importante de España en accidentes de trabajo, mutua y no mutua, también con la compañía de seguro. Es decir, la entidad más importante en el sector de los accidentes de trabajo. Realmente el crecimiento es muy importante, el desarrollo es muy importante, con una vocación de cobertura de todo el territorio nacional desde el principio, cosa muy relevante y que les da realmente fuerza y protagonismo. Bueno, cuando aparece o que entonces se llama Mutua General de Seguros, que después será Mutua Universal, se empieza a dedicar al seguro de vida, a otro tipo de seguros, ¿no? Incendios, etc. Cuando viene la Ley de la Seguridad Social del 63 y lo obliga a separar una actividad de otra, se pasa por una serie de procesos, pero que al final terminará en 1969 con una separación clara de 2 entidades. Lo que se sigue denominando Mutua General de Seguros, que se lleva todos los ramos de seguros que no son accidentes de trabajo, y una nueva entidad que se llama Mutua General, que queda con el sector de accidentes de trabajo. Esta entidad, con el tiempo, cambiará su nombre a Mutua Universal, y es la actual Mutua Universal. ¿Qué pasa? Que esta entidad, con el paso del tiempo, va accediendo a nuevos servicios que la Seguridad Social confía a las mutuas de accidentes de trabajo. Con lo cual, aquí entra en la actividad de los autónomos, toda una serie de actividades que podéis ver reflejadas en el libro, que van añadiendo nuevos conceptos para que administren las mutuas. Realmente Mutua Universal tiene un desarrollo importante durante estos años, sigue siendo de las primeras mutuas de España, va cambiando el perfil por las fusiones. Mutua Universal absorbe 5 entidades del sector, que es más importante, por tanto. ¿Y qué sucede al final? Bueno, al final, en el 2004 se nombra un nuevo presidente en Mutua Universal, que es Juan Echevarría, el actual presidente, y que desarrollará con su personalidad vibrante, comprometida, con una obsesión por el trabajo y por el trabajo bien hecho muy importante, es el que perfilará la Mutua Universal de estos últimos años y del centenario. Más tarde aparecerá Juan Güell como director gerente, que aportará modernidad, más profesionalidad, más encarar la sociedad hacia el futuro, creando instrumentos de control de todo tipo, comisiones de auditoría, de compliance, etc., ¿no? Todo en la línea del buen gobierno y de prestar un servicio importante, de calidad, eficiente y tecnológicamente avanzado a la sociedad que se sirve.